compartir esta Webex. Vale, grabando. Pues nada, oye, buenos días a todos. Agradeceros como siempre pues la asistencia a estos webinars, ¿no? Que estamos haciendo un poco en esta época tan rara que nos toca vivir, pero bueno, lo hacemos quizá el día a día un poquito más interesante, ¿no? Y adquirimos ciertos conocimientos que oye, nos pueden servir, como es el caso de hoy, para ya, o quizá un futuro, ya tenemos el conocimiento hecho para cuando queremos implementar algún tipo de cositas como estas, ¿vale? Para empezar, pues bueno, os quiero presentar a TP-Link, que es nuestro invitado de hoy, ¿no? Que es un proveedor global de dispositivos y accesorios de redes, ¿no? El de origen chino. Juan, si me equivoco tú, me corriges, sí, ¿eh? Sí. Y bueno, a día de hoy son líderes en venta de dispositivos Wi-Fi, ¿no? De hecho, creo que vuestro CEO dice que vendéis un dispositivo por segundo, o sea que es una barbaridad. Eso es. A nivel mundial, ¿eh? Eso es, sí. Aquí los MediaMar y nosotros no damos para tanto. ¿Vale? El motivo del Webex de hoy. Bueno, pues tenemos una problemática actual que es que nos hemos tenido que ir todos a currar a casa, el teletrabajo. Y bueno, nos hemos ido allí y tal y empezamos a detectar unos problemas, que es, no me llega el wifi a la parte de arriba, o como a un amigo nuestro el otro día que decía, es que las baldosas del baño me hacen pantalla y necesito... Sí, es verdad. O quien tiene la suerte de tener un chalet, que necesita un radioenlace, que cuando escuchamos radioenlace decimos, hostias, un planeta. No, son dispositivos de 60 euros que nos consigue una conectividad impresionante para largas distancias, ¿vale? Entonces, tenemos esa problemática y a lo mejor recibimos muchas llamadas de los usuarios, que aquí mucha virtualización, muchas veces los backup y tal, y algo tan sencillo como que llegue el wifi a un dispositivo, que no se nos corten las llamadas porque están los niños con las clases, o luego lo que tú comentabas antes de la reunión, Juan, tenemos wifi, mucha gente el ocio que tiene ahora es jugar con wifi y tal. Entonces, tenemos que dar coberturas a toda la casa o incluso oficinas ya mirando a la vuelta, ¿no? Eso es. Entonces, una vez detectado esto, pues nos fijamos en TP-Link, que ya está dando una amplia gama de soluciones para solucionar toda esta problemática. Y Juan, que te lo agradezco, pues se apuntó a enseñarnos pues todas las novedades que hay, ¿no? Todos esos dispositivos que nos van a ayudar y a poner la vida un poquito más fácil, Cuando hablamos de estos dispositivos, cuidado, los hay de muy alta gama y los hay dispositivos que nos van a ayudar para esto. Estoy hablando de 30 euros que puede valer un PLC, a ya radioenlaces o cosas muchísimo más grandes. A nosotros personalmente, y los que trabajéis con nosotros, cada vez que desplegamos un proyecto Wi-Fi, solemos valorar siempre TP-Link como nuestra primera opción. Pues son muy sencillos, son muy útiles y la verdad la respuesta del fabricante es muy buena, ¿vale? Aparte de eso, quiero agradecer a TP-Link, que si no luego me enrollo y quiero que hable ya, Juan, tío. Estáis muy concienciados también en labor social y ahora que veo que hay gente de vuestra organización aquí, siempre que hemos hecho un proyecto para ayudar en labor social, bien sea para los niños de cáncer del Hospital Niño Jesús o el Gregorio Marañón, ¿vale? Que siempre sabes que son momentos muy tristes, pero que los niños de los papás están solos aquí, siempre nos habéis facilitado dispositivos vuestros para que los aplicásemos en esas soluciones, ¿vale? Entonces, os lo quiero agradecer desde aquí. Y nada, dicho esto, tenemos la suerte de que Ángel Poveda, es del Departamento Comercial de Visiotic, ha tenido una vida anterior en TP-Link. Entonces, aunque luego hagamos un apartado de ruegos y preguntas, cualquier consulta que tengáis la podéis poner en el chat, que Ángel irá contestando en directo mientras Juan hace la presentación. Y ya me cayó. Espera, que te recuerdo que aquí el listo es Juan Ávila, ¿eh? Bueno, no te subestimes, que tú sabes lo tuyo. Tú eres listillo, pero por la factura, no porque no sepas. Y dicho esto, Juan, cuando quieras, enséñanos todo eso que nos traes, por fin. Perfecto. Bueno, muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de presentar nuestros productos.
Y bueno, como decías, esta presentación, esto es el nombre que le hemos dado a este webinar, ¿vale? Estudia desde casa, enseña desde casa, pero bueno, la idea lógicamente no es centrarnos en educación, que ahí poco sabemos, la idea es centrarnos en dispositivos. Entonces, en este caso lo que nos vamos a centrar son dispositivos del hogar. Como sabéis, y comentaba Sergio, tenemos dispositivos también de otro tipo, de SMB para empresas, radioenlaces y demás. Aquí nos vamos a centrar puramente en dispositivos pensados para domésticos, ¿vale? Dispositivos domésticos. Y nos vamos a centrar en la red de casa, ¿vale? La red Wi-Fi de casa. Nos centramos aquí primero porque aquí es donde el usuario tiene la máxima responsabilidad de poder hacer cosas. Quiero decir, una buena red doméstica, lógicamente, se tiene que sustentar en un acceso a Internet, que tienes que contratar el operador que corresponda, que consideres que te va a dar mejor servicio, pero ahí no podemos hacer mucho. El usuario nada más que pagar mensualmente la tarifa que corresponda, ¿vale? Y contratar el ancho de banda que necesitemos. Pero es en la red de casa donde podemos hacer cosas, donde podemos instalar aparatos para tener una cobertura y una flexibilidad en una red que cada día se vuelve más compleja, ¿vale? ¿Por qué lo hacemos ahora? Pues bueno, como decía Sergio, lógicamente estos días de confinamiento, al final todo el tráfico y todo se hace desde casa y la red doméstica tiene que dar soporte a todo este tráfico. Antes del confinamiento, pues lógicamente cada tarea la hacíamos en la oficina o bien en los centros educativos y en la parte de ocio, pues en todas las opciones de ocio que tenemos, pero ahora no. Ahora todo esto lo hacemos desde casa, tanto trabajar como la parte de entretenimiento, de gaming, de streaming de audio, streaming de vídeo. La parte de enseñanza, pues ya no solo descargarte los deberes que tenga tu hijo por correo. Probablemente en muchos casos tengas que atender o tengas que asistir a unas clases virtuales que esté dando el profesor desde su casa con una webcam. Entonces, la enseñanza también se está llevando a cabo desde las redes domésticas. Y, por supuesto, y lo más importante, estar conectados, no solo con el entorno laboral, sino también con el familiar, con redes sociales, con videollamadas, que gran parte, mucho al final, utilizaremos los dispositivos móviles para realizarlo, pero también ese tráfico va a través de las redes domésticas, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues bueno, aquí voy a dar una serie de conceptos básicos para que todos sepamos de lo que estamos hablando. Como decía antes, una buena red doméstica se tiene que sustentar en un acceso a Internet y cuanto más estable, mejor, ¿vale? No es necesario tener un ancho de banda de 600 megabits por segundo que ya parece que todo te va a funcionar bien. No, la estabilidad en ese acceso a Internet también tiene su parte importante. Y es lo que decía antes, que aquí no podemos hacer nada más que pagar mensualmente, elegir la mejor opción que tengamos y luego pagar mensualmente al operador que nos dé este acceso. Pero aquí poco podemos hacer. Otros dos conceptos importantes es el ancho de banda y latencia. Bueno, al final, todos lo sabréis, el ancho de banda al final es lo que contratas, que es la capacidad de datos, la cantidad de datos que puedes enviar y recibir en un periodo de tiempo, es los famosos 600 megabits por segundo, 350, el giga, lo que consideréis que sea necesario para vuestra casa y lo que contratéis. Y la latencia, que es la velocidad con la que viajan esos datos, con la que los paquetes de datos viajan. Estos dos valores están directamente relacionados con el acceso a Internet que tengáis, ¿vale? Pero las decisiones que toméis para montar el despliegue de la red Wi-Fi de vuestra casa puede impactar de manera importante en estos valores. Por poner un ejemplo, que recibimos multitud de dudas a nuestro equipo de soporte. Un ejemplo básico es, pues, por ejemplo, que tú tengas contratado un ancho de banda con el operador que sea de 600 megabits por segundo y el router que te da el operador es el que es, no ha tenido en cuenta la distribución que tengas en casa y tienes zonas sin cobertura Wi-Fi. Entonces, bueno, vas a MediaMarkt o a cualquier tienda online o tienda física, compras un repetidor, pues es más barato, 20 euros, 30 euros, te lo compras, lo montas, lo instalas y luego resulta que ves que tienes problema de cobertura, vas bien, pero tienes problemas de ancho de banda. ¿Qué puede pasar? Pues probablemente el repetidor que has cogido no es el más adecuado. Probablemente tenga una entrada RJ45, un conector Ethernet que has conectado a un ordenador de sobremesa y probablemente ese conector RJ45 es 10-100. Entonces ya estás poniendo ahí un cuello de botella importante a tu ancho de banda de tu hogar, ya que todos los dispositivos que estén conectados en ese repetidor van a ir como mucho a 90 o 100 megabits por segundo. ¿Vale? Y lo mismo pasa con la parte Wi-Fi. Lo mismo el router que tienes del operador es un router más o menos potente porque tienes contratado 600 megabits por segundo y
y tiene capacidades Wi-Fi muy potentes, pero si compras un repetidor para repetir la señal que tiene una antena, que tiene una sola banda, pues lógicamente los 600 megabits por segundo va a ser imposible que te lo repita. Probablemente te repetirá 30 megas, 40, 60 en el mejor de los casos. Entonces, las decisiones que tomemos para hacer un despliegue Wi-Fi en tu casa son muy importantes y afectan aquí a lo que ponía el ancho de banda y a la latencia. ¿Vale? Lógicamente, en el router que tengas de salida vas a tener los 600 megas y la latencia que tenga la red del operador en ese momento, 4 milisegundos, 5 milisegundos, los que sean, pero dependiendo de cómo montes tu red interna, estos valores se pueden ir al garete, ¿vale? Y la eficiencia que tengas de tu red puede ser penosa, ¿vale? Y por último y no menos importante, pues bueno, por supuesto cobertura, que como decía antes, tú contratas el servicio de internet que consideres apropiado a tu casa o sencillamente el que llegue, porque no tendrás otra opción. Y el operador te va a proporcionar el router de acceso que tenga para ese servicio contratado. Lógicamente no te va a dar el router más potente que tenga ni el más bajo de gama. Te va a dar el que tenga en base al servicio que has contratado. Y lógicamente no tienen en cuenta la distribución de tu casa. Si tu casa está en L, si es 2 plantas, 3 plantas, si son 200 metros cuadrados, si son 50 metros cuadrados. Y entonces, lógicamente, eso es importante porque la cobertura del hogar, lógicamente, tienes que tener en cuenta cómo es esa distribución, ¿vale? Entonces, esto es uno de los factores importantes. No el más importante, ¿vale? Pero sí uno de los más importantes. Y otro importante es la flexibilidad. Que la flexibilidad... Bueno, yo lo he apuntado aquí como la capacidad que tiene la red de adaptarse a cada momento. Lógicamente, lo hablábamos al principio, no es lo mismo un apartamento de 50-60 metros cuadrados que vive una persona soltera tranquilamente con un router, con una salida de fibra de 100 megas y un router más o menos decente. No es lo mismo que una casa... Los que tienen ahora de tener suerte y tienen un chalet grande, pues de 2 plantas, en el que probablemente por la mañana cada uno está en su habitación, uno haciendo los deberes, otro trabajando, otro ya termina los deberes, por ejemplo, y se ha ido a jugar a la consola. La distribución que tenemos por horas va cambiando en el hogar. Probablemente cuando termine la jornada laboral y todos estemos abajo en el salón jugando a la consola, viendo una serie, pues lógicamente la distribución necesaria, la distribución de la red de tráfico es distinto y cambia a lo largo del día. Entonces una red tiene que ser lo suficientemente flexible para adaptarse a todos esos cambios, ¿vale? ¿Dónde empieza todo? ¿Dónde termina? Según se mire, en el router de acceso, ¿vale? El router de acceso que es históricamente ha sido siempre la parte más importante de la red doméstica. Primero, porque no había otros dispositivos. Y segundo, porque es el que te da la salida a Internet. Es el que concentra todo el tráfico para enviarlo a Internet y para recibirlo. Afortunadamente, los tiempos... Bueno, y también concentra todos los dispositivos, la conexión concentraba todos los dispositivos Wi-Fi conectados, ¿vale? Entonces, afortunadamente, los tiempos van cambiando y esta responsabilidad la podemos distribuir. Lógicamente, la parte de acceso no, porque el canuto de salida de Internet es el que es y vas a tener que enviar y recibir datos por FTTH, por DSL, por 4G, por donde sea, pero sí puede distribuir la responsabilidad del despliegue Wi-Fi, ¿vale? Perdona, Juan. Sí. Porque, muchos nos vas a hablar de router y muchos diremos, joder, es que a mí el router me lo da el operador, ¿no? Sí. Un Telefónica, o sea, un Movistar, Orange. Sí. Explícanos también ahora, a la par que nos vas a explicar los routers, ¿qué diferencias habría entre los que nos puede poner un operador? Pues a lo mejor decimos, es que el router de Telefónica es una mierda. Esa frase la he escuchado yo continuamente. Sí, sí. Intenta también orientarnos un poquito sobre eso, por fin. Vale, sí, sí. Sin dejar mal a nadie, ¿eh? Sí, sí. Bueno, claro, lo que dice Sergio, al final en España tenemos por suerte o por desgracia, de que los operadores son los que son. Tú cuando contratas un servicio, el que sea, el de ADSL, el de FTTH, el que tenía antes Sono a través de cable coaxial o 4G, al final el router te lo da el operador. Hay posibilidades de cambiarlo, eso daría para otro webinar, ¿vale? Porque tienes ya que tener una serie de conocimientos técnicos para hacer el cambio y tener información técnica de cómo es la comunicación entre la red del operador y el router, pero probablemente si haces ese cambio, el operador te deje de dar soporte a la conexión, te va a tener que seguir dando soporte, pero no al router, porque lo has cambiado y él solo te va a dar soporte sobre el router que te ofrece. Entonces,
lógicamente el router que te va a poner dependerá del servicio que contrates. Si contratas un servicio ADSL de máxima velocidad que te llega hasta 20 megas, dependiendo de la distancia que tengas a la central, pues te va a poner un router ADSL de ciertas capacidades Wi-Fi para dar soporte a esos 20 megas, o incluso más, lógicamente, porque no te va a limitar ya en la parte Wi-Fi. Lo mismo pasa con FTTH. No es lo mismo que contrates un servicio de FTTH de 600 megabits por segundo que contrates un servicio de FTTH de 50 megabits por segundo. Si contratas el de 50, te va a dar un router FTTH más básico en la parte Wi-Fi, porque no necesitas una capacidad muy alta en la parte Wi-Fi, ya que el canuto que tienes de salida son 50. Entonces, probablemente te dé un router de más bajas características en la parte Wi-Fi. Si contratas, si por el contrario contratas el de 600 megabits por segundo, pues te dará un router de más capacidad, ¿vale? No te va a llegar probablemente a dar los 600 megabits por segundo, porque al final la distribución que tenemos en el hogar, el número de dispositivos conectados a ese dispositivo, al router, pues va a ser limitado, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con los operadores en España? Pues yo creo que por norma general, no sé por qué, le gustan los routers sin antenas, para empezar. Ahora, bueno, yo tengo aquí Movistar en casa, he tenido Orange, he tenido Vodafone y no recuerdo, me cuesta recordar algún router de operador de acceso con antenas, lo cual, vamos, facilita mucho y mejora mucho la eficiencia de la red, lógicamente, si tiene antenas. Entonces, al final, yo diría, yo tengo aquí el router de Telefónica y a mí no me desagrada. Tengo que decir, echando un vistazo, tienen dos modelos, un ASCII y un MitraStar de capacidades muy similares, características técnicas. A mí no me desagrada mucho, quiero decir, creo que tenía un 4x4 en antenas, son internas, pero tiene 4x4 en antenas, ¿vale? Que es un dispositivo que en teoría es potente, pero bien es verdad que a mí al otro lado de la casa, y es un apartamento de un piso de 80 metros cuadrados, no es muy grande, no me llega, ¿vale? La cobertura. También tuve Orange, que yo creo... Perdóname, muchas veces nos volvemos locos, ¿no? De decir, es que no me llega el wifi, es que no me llega el wifi, es que no me llega el wifi, y es que vosotros tenéis soluciones muy buenas para este tipo de problemática, ¿no? Bueno, Eso sí. eso es. Sí, la verdad es que, bueno, yo o sea, quiero decir, ahora me estoy quejando de Movistar porque bien es verdad que no me llega. Con Orange, pues bueno, te ofrece un router diferente que en vez de ser 4x4, creo recordar que el Livebox fibra que te ofrecía Orange, que te ofrece, es un 3x3, o sea, también es un equipo potente. O sea, quiero decir, no son equipos malos. Si tú contratas una fibra de 600 o una fibra, un acceso a Internet bueno, el router que te va a ofrecer no es malo. Lo que pasa es que yo creo que se une un poco a que son antenas internas y ya eso pierde un poco de eficiencia y que, bueno, que no están pensados, al final van a precio también. O sea, quiero decir, como te lo dan gratis, es un equipo que te dan gratis, pues lógicamente no te van a ofrecer el mejor de los equipos. Todavía estoy esperando a ver, como sabéis, y luego lo veremos, ya estamos metiendo Wi-Fi AX, todavía estoy esperando a ver quién es el operador que primero apuesta por Wi-Fi AX y por dar un router Wi-Fi AX a sus clientes. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí es donde se verá. Ahí es donde se verá qué operador es el que apuesta por ofrecer un equipo de calidad o no, o el que va a precio y como no gana nada por el router, pues el que te ofrece el primero que tiene, ¿vale? Entonces, como decíamos, la parte de acceso probablemente vamos a estar atados al router que te dé el operador, si lo puedes poner en modo bridge para que sea transparente, ¿vale? Y puedas meter un segundo equipo más potente para acorde a tus necesidades que se encargue de todo el tráfico, ¿vale? Entonces aquí es donde entramos un poco ya en conceptos Wi-Fi que van a ayudar a que mejore la eficiencia de la red, ¿vale? Al final, a nivel de potencia, el Wi-Fi es lo que es y la potencia está estipulada que no puede superar ciertos parámetros de potencia. Entonces no puedes emitir más fuerte porque es ilegal. Entonces al final lo que nos tenemos que centrar es en otra serie de aspectos para mejorar la eficiencia de tu red, ¿vale? Entonces algunos parámetros importantes son los que veis aquí. ¿Vale? Empezamos por Wi-Fi 5, que yo creo que es la primera especificación de Wi-Fi que tiene un poco en cuenta la eficiencia espectral, ¿vale? Y empezamos por este lado, por ejemplo, por la parte de beamforming. Beamforming al final lo que te hace, aunque suene un poco a película de ciencia ficción, es orientar
la señal Wi-Fi a donde están los dispositivos conectados. Quiero decir, con este número de antenas, al final un router sabe de dónde viene, de dónde están conectados los dispositivos Wi-Fi. Entonces, lo que hace un poco es orientar la señal Wi-Fi a aquellas zonas donde están los dispositivos. ¿Vale? Con esto ya consigues un mínimo de eficiencia en cuanto a tu despliegue de red Wi-Fi, ¿vale? Con el beamforming. Eso ayuda, ¿vale? Es una característica que tienen que tener los dispositivos. Otra parte importante es el airtime fairness, ¿vale? Que esto está al hilo, literalmente traducido, es el uso, el tiempo en el aire, el uso justo del tiempo en el aire, ¿vale? Es aplicar, digamos, de manera justa el uso que se hace del espectro de Wi-Fi, ¿vale? Si lógicamente, a día de hoy, casi todos nosotros tenemos en casa pues el último modelo de no sé qué Samsung, el último modelo de Huawei o de Apple, que tienen 2 antenas o 4, o soportan muchos de ellos Wi-Fi X o Wi-Fi AC. ¿Qué pasa? Todos tenemos seguramente algún dispositivo antiguo que es el que le dejamos al peque de la casa para que vea sus vídeos y vea sus cosas. Probablemente ese dispositivo tenga una antena, soporta un Wi-Fi N de hace ya varios años y ese nos puede estar lastrando la eficiencia de la red Wi-Fi. ¿Vale? Aquí es donde entra en juego el airtime fairness que decía, porque es una funcionalidad. Antes de Wi-Fi 5, digamos que se asignaba un frame, se asignaba un slot de transferencia para transferir ciertos datos. Lógicamente, los dispositivos más antiguos tardan más tiempo en emitir esa cantidad de datos, entonces hacen más uso de la señal Wi-Fi. ¿Qué pasa con los dispositivos nuevos? Que tienen menos uso, aunque lo emplean mejor porque envían más datos en ese rato, pero tienen menos tiempo el uso del Wi-Fi, ¿vale? Entonces, ¿qué conseguimos con el airtime fairness Pues al final es aplicar el mismo tiempo a cada dispositivo. Toma este segundo y utilízalo tú, este segundo utilízalo tú y así, ¿vale? Haces un uso más justo del espacio de Wi-Fi, ¿vale? De la señal. Entonces, esto es muy importante porque no lastras con dispositivos antiguos, no lastras la eficiencia de tu red, ¿vale? Y yo te diría que, vamos, que hay dispositivos ya de más, en mi casa por lo menos, seguro que hay dispositivos de hace más de 5, 6 y 7 años. Tengo todavía algún dispositivo Android aquí en casa que utiliza el Peque, que ya tiene sus años y no es de lo mejorcito en Wi-Fi, claro. Otra parte importante es el band steering, ¿vale? Que, bueno, ahora mismo si haces una búsqueda manual de Wi-Fi en casa, pues verás el Vodafone 556, el Vodafone 556 5G, el Movistar no sé qué y el Movistar no sé qué Plus. La mayoría de los routers de acceso que te dan el operador van a ser doble banda, pero separa las bandas, ¿vale? Yo creo que Orange es el primero que en su Livebox Fibra permite a través de la interfaz web unificar las bandas y solo emite un único SSID. ¿Vale? Entonces, al final este es el band steering. El band steering es que solo ofreces un único SSID en tu router y es el que decide, el router decide por qué banda transmite la información. Si por la banda de 5G o por la banda de 2,4. ¿Vale? Esto es muy importante porque ayuda ya al equipo a tener una eficiencia mayor en la red. Porque ya no decides tú dónde te quieres conectar, sino que lo decide él en base a la carga que haya en cada banda, ¿vale? Y MuMimo yo creo que es el salto más importante que ofreció el Wi-Fi AC, el Wi-Fi 5 en la tecnología. Básicamente MuMimo es multiple user, multiple input, multiple output, y básicamente lo que te permite es que el router hable de manera simultánea con varios dispositivos, con hasta 4 dispositivos. El mejor ejemplo es la de la autopista. Tener una autopista con un carril, que bueno, no es autopista ni es nada, que es como lo hacían los routers antiguos, que solo tienes un camino y por ese camino tienen que ir entrando los routers y tienen que hablar los dispositivos, tienen que hablar los dispositivos de uno en uno, y una autopista de 4 carriles, que sería el MuMimo, que pueden ir 4 dispositivos a la vez. Pueden hablar 4 dispositivos de manera simultánea con el router. Entonces, aquí ya estás multiplicando por 4 directamente la eficiencia de la red, ¿vale? Esto es muy importante. Lógicamente, todas estas conceptos, todas estas características se incluyen, lógicamente, en Wi-Fi 6. Lo que pasa es que Wi-Fi 6 pues, da un paso más y mejora
todavía más la eficiencia de Wi-Fi. No solo la eficiencia, sino que, bueno, te proporciona más velocidad, te proporciona mayor estabilidad, la latencia la minimiza y puedes conectar más equipos de manera simultánea. Para que os hagáis una idea, en comparación con Wi-Fi 5, con Wi-Fi AC, una antena en un equipo Wi-Fi AC es capaz de emitir hasta 433 megabits por segundo y con Wi-Fi 6 esto se sube hasta 600 megabits por segundo por antena, ¿vale? Unido a que el MU mismo que hablaba antes de hasta 4 dispositivos simultáneos aumenta hasta 8. Entonces, haceros una idea, ¿vale? Este equipo, por ejemplo, de aquí, que tiene 8 antenas, o este, pues puede hablar simultáneamente con 8 equipos a la vez y puede emitir por cada antena 600 megabits por segundo. O sea, es una barbaridad. Digamos que aquí en cada antena lo que tiene es un FTTH de 600 megabits por segundo, ¿vale? Entonces, bueno, esto se consigue con cosillas como FDMA, ¿vale? Con la tecnología de acceso multiplexado en el tiempo, ¿vale? Y bueno, y otro tema muy importante de Wi-Fi 6, ya no solo es que mejora en todo, te da más velocidad, más estabilidad, más de equipos conectados y demás, sino que minimiza las interferencias, que es el otro problema que tenemos con el Wi-Fi. Al final se ha metido una funcionalidad nueva en Wi-Fi 6 que se llama BSS Coloring, que lo que hace es diferenciar las redes por colores, por decirlo de manera rápida. Y al final eso minimiza las interferencias, ¿vale? Porque todo aquello que no sea de tu color, digamos, de la red de tu color, pues lo ignoras directamente, ¿vale? Ahora no, ahora todo el tráfico que ves en 2.4, como es broadcast, digamos, pues lo escuchas y le prestas atención, lo revisas, como no es para ti, pues lo descartas. Con esto ya no, con esto has metido un flag más en la comunicación, que ya te digo que se llama BSS Coloring, y va a ayudar mucho a las interferencias de las distintas redes en el hogar, ¿vale? Esto por la parte de acceso de router inalámbricos, la parte Wi-Fi, y sí quería, bueno, aunque TP-Link sí disponemos de equipos FTTH, equipos ADSL, también tenemos 4G, y yo creo que estos días, bueno, la demanda de estos dispositivos se ha disparado muchísimo, porque, Juan, bueno, perdón sí, que te corte un segundo. Al final, para cambiar un router del operador por un sí, router de TP-Link es una tarea algo complicada porque lógicamente perderías el teléfono y perderías el vídeo bajo demanda. La sí. solución sería poner el router del operador en modo bridge y detrás de ese router poner un equipo de TP-Link para dar una cobertura y una Eso es. estabilidad en el wifi ideal, ¿no? O lo idóneo, lo Eso que se es. quiera. Mira, eso es. Tienes dos opciones. Sí, perdona que eso al final lo he comentado. Tienes dos opciones. O una, poner el router principal del operador en modo bridge para que sea transparente y conectas la WAN de estos dispositivos, el puerto WAN de estos dispositivos al puerto LAN del router principal y ya está. Y automáticamente este se convertiría en el dispositivo principal de la casa. ¿Que no quieres poner en modo bridge el router principal del operador? Pues al final conectas este a la LAN del router principal, igual LAN con WAN, y utilizas este, deshabilitas el wifi del otro, lógicamente en los dos casos. Lo que pasa es que si no lo pones en modo bridge habría doble nateo entre medias y ahí sí podrías tener problemas para acceder dependiendo según qué sitios, ¿vale? Y requeriría un conocimiento mayor de si quieres redirigir puertos o cualquier historia, ya lo tendrías que hacer en los dos routers, ¿vale? Entonces, sí, efectivamente. Si lo quieres sustituir, como decías tú, al final los operadores manejan tres datos, tres VLANs. La VLAN de voz, la VLAN de tele y la VLAN de internet. Al final, estas tres VLANs, la famosa triple VLAN, estas tres VLANs son las que tienes que tener en cuenta en caso de querer sustituirlo, ¿vale? En caso de querer sustituir uno por otro, tienes que reflejar esas tres VLANs en el dispositivo nuevo que quieres montar. Como sabes, los routers inalámbricos de TP-Link no tienen puerto de voz, entonces no es posible configurar esa VLAN de voz, ni puedes conectar un teléfono, lógicamente. Entonces, en caso de querer utilizar alguno de nuestros dispositivos, perdería la voz. ¿Que no utilizas la voz? Que hay muchos casos que efectivamente, bueno, mi mujer sí utiliza mucho el teléfono con su madre, pero habrá muchos casos que la voz no sea realmente importante, porque ya tenemos el dispositivo móvil, el teléfono móvil para llamar y probablemente con llamadas ilimitadas. Si no utilizas la voz, pues solo tendrías que tener en cuenta la VLAN de Internet y la VLAN de tele en caso de que tengas el Movistar Plus o el servicio de televisión que te ofrezca el operador. Entonces, si no te importa perder la voz, pues sí lo podrías hacer de manera mucho más sencilla, ¿vale?
pero no te tendrías que ir a estos. Estos routers inalámbricos están pensados para poner, como decías tú, en modo bridge el router principal y poner esto como secundario, ponerle a continuación, ¿vale? Como dispositivo principal, ¿vale? Si quieres sustituirlo, ya te tienes que ir a un router de acceso FTTH, si tienes FTTH en casa, o ADSL, si lo que tienes es ADSL, ¿vale? Pero ya te digo que eso requiere un mayor conocimiento y un webinar entero para hacerlo. Eso es, nada. Y lo que no necesitas ningún conocimiento adicional es los routers 4G. Lógicamente, bueno, aquí es pinchar la tarjeta SIM y para adelante. ¿Vale? Habrá casos, efectivamente, que los que tengas una oficina que no te llega la fibra y te llega DSL y consideras oportuno que el acceso 4G, porque la cobertura, dependiendo de las zonas, lógicamente en rural no mucho, pero en las grandes ciudades la cobertura 4G es bastante buena. Entonces, en muchos casos, con 4G se consigue mucho mejor ancho de banda que con una DSL. Entonces, mira, Juan, un sí, segundo, voy a hacer una acción comercial. sí. Compraos un cacharrito de estos, porque cuando acabe la cuarentena y mandéis a los niños con los abuelos al pueblo, pues todos van a tener que tener un cacharrito, porque os vais a llevar al pueblo, lo sabéis, en vacaciones, ¿no? Eso es. O sea, uno de estos para todos. Vale, perdón. Pero nada. Y además qué buena idea. Yo, por ejemplo, bueno, yo estuve trabajando en Vodafone muchos años y me consta que el despliegue que se hizo en su día, no solo por parte de Vodafone, sino de Orange y de Movistar en los pueblos, en las zonas rurales, se hizo mucho y muy buen despliegue de la parte de 4G. Y bueno, yo tengo el ejemplo clarísimo que en el pueblo de mis padres, que está en Extremadura, que es un pueblo con 100 casas, en verano lógicamente se peta, pero habitualmente tendrá 100 o 200 habitantes, un pueblo pequeñito, y con Lowi, ya no te digo con Vodafone, con Lowi, que al final utiliza la cobertura Vodafone, pues tienes 8 o 10 megas de descarga, que con eso te vale, te sobra para ver Netflix, para ver tu streaming de audio, tu streaming de vídeo, para navegar. Entonces, dentro de lo que cabe, la cobertura a nivel nacional, incluso en zonas rurales, no es mala. Lógicamente, si quieres hacer descargas brutales o ver tele en 4K en 2 o 3 pantallas, pues lógicamente no. Pero yo diría que la cobertura 4G en España estamos bastante bien, ¿eh? Y como dices tú, con un dispositivo de estos, Juan, sí. si te vale de información, yo no tengo este modelo, tengo el 3G, ya sabes, el MR6400, Sí. en 2 casas ahí en León, perdidos de la mano de Dios, y veo perfectamente las 8 cámaras que tengo allí conectadas en streaming sin ningún problema, ¿eh? Fíjate, 8 cámaras, tela. Sí, sí, y es como decimos, que vamos, yo ya te digo, y vengo de operador y sé que se ha hecho un despliegue fuerte, entonces al final, y como sabéis, hay mucha compartición de redes entre operadores, no solo en FTTH y en ADSL, también en 4G. En 4G hay antenas que están compartidas directamente, entonces, lógicamente, el despliegue que se hizo hace unos años, pues en pequeños pueblos no hacía falta que desplegaran 3 antenas por operador, iba Telefónica, montaba una antena buena para todos y ya está, y comparten el acceso. Minimizaron gastos, pero al final eso viene muy bien a los usuarios porque tienen un buen acceso 3G y 4G en zonas rurales. Entonces, esta solución es bastante buena. Es incluso buena también como solución de backup, que muchas veces la gente lo desconoce. Estos dispositivos, por defecto, se comportan como router 4G, pero le puedes cambiar el modo de funcionamiento y que se comporte como un router inalámbrico, como un router como los que veíamos antes. Podrías conectar aquí a la entrada a la entrada LAN WAN, el router principal de operador en modo bridge o no, lo conectas aquí y en caso de que el router se caiga, porque el ADSL es como es o porque la fibra, yo qué sé, pues lo mismo se cae de vez en cuando, saltaría la conexión 4G de estos dispositivos, ¿vale? Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Luego, para la parte inalámbrica de estos, pues es lo mismo que hemos visto antes. Mumimo, Airfairness, todas estas opciones inalámbricas que lo que te hacen es mejorar la eficiencia de tu red, ¿vale? Bueno, aquí lo que tenemos, que no lo he mencionado, al final, la verdad es que no estoy hablando mucho de dispositivos en concreto, estoy hablando un poco más en general. Si queréis que me centre en algún dispositivo en concreto, lo vemos, ¿vale? Aquí sí me gustaría comentar, pues eso, al final los que tenemos aquí, este es el MR600 y este sería un MR400 o 200, porque son prácticamente iguales por fuera. Y bueno, lo que tenemos en cartera son dispositivos 4G categoría 4, como sería el MR200 y el MR400, de hasta 150 megabits por segundo en descarga y 50 megabits de subida. O sea, en el mejor de los casos, en una gran ciudad que tiene muy buena cobertura, pues fijaros si es de sobra. Es complicado que te lleguen los 150 porque al final
pues va a haber mucha gente conectada a la antena 4G en cuestión, pero vamos, 50, 60, 70 megabits en una gran ciudad es fácil tenerlo, ¿vale? Y luego tendríamos los categoría 6, que en este caso es el MR600, que este llegaría hasta 300 megabits por segundo de descarga y 50 también de subida, ¿vale? Entonces, bueno, son equipos más o menos potentes que, como decía antes, pueden sustituir perfectamente a una conexión ADSL. Y bueno, en la parte Wi-Fi estamos trabajando para mejorarlo, porque bueno, al final aquí ves que son equipos 2x2 con 2 antenas y hasta 1300 en la parte Wi-Fi, dual band, y estamos trabajando para mejorarlo y meter ya la tecnología X en los siguientes que tengamos, ¿vale? Esto en cuanto a la parte, como decía antes, la primera parte, ¿vale? El acceso de los dispositivos. ¿Cuál es la otra parte que tenemos? Pues los usuarios finales, los móviles, los portátiles, los sobremesa. Hay que podemos hacer, lógicamente, los que tengan ya Wi-Fi, pues poco podemos hacer, aunque conviene darle una vuelta, sobre todo, por ejemplo, el ejemplo de los portátiles. Como sabéis, tenemos multitud de adaptadores, tanto USB normales como dispositivos PCMCIA para sobremesa y dispositivos USB de este estilo, ¿vale? Para mejorar la cobertura, para mejorar la recepción, perdón. Y bueno, no está de más echar un vistazo de vez en cuando a lo que tenemos, porque como decía antes, probablemente tengamos una tarjeta de estas PCMCIA de Wi-Fi de hace 5, 6, 7 años, que bueno, aunque te da servicio para este ordenador de sobremesa que tienes en la habitación del fondo y lo utilizas de vez en cuando, pues probablemente cuando lo utilizas te está bajando la eficiencia de tu red. ¿Por qué? Porque al final es un dispositivo antiguo que puede lastrar la red, porque la velocidad de transferencia de estos dispositivos antiguos pues puede ser 11 megabits por segundo o 50, 80, entonces te puede fastidiar un poco la red. Entonces no conviene de vez en cuando revisar lo que tenemos, los clientes que tenemos conectados y actualizarlos, ¿vale? Por ejemplo, este portátil, pues bueno, al final tenemos dispositivos de este estilo pequeño, que este aquí donde le veis pequeñito y tal, pues es un 2x2, y este te soporta hasta 1200, 1300 megabits por segundo en la parte Wi-Fi, ¿vale? Que son equipos ya potentillos y que probablemente poniendo esto ya mejore el Wi-Fi que tiene de serie el portátil, ¿vale? Entonces, bueno, esto no está de más revisarlo de vez en cuando, ¿vale? Lo que tenemos para ver que no nos está fastidiando la red. Y otra parte importante al final, el cable es el cable y el Wi-Fi ya sabemos que tiene sus limitaciones. Por estándar ya te viene limitada la velocidad de la potencia de transmisión. Las paredes son las que son en las casas y muchas veces el Wi-Fi no es la mejor de las opciones. Entonces, siempre recomendamos por nuestra parte cablear lo que se pueda. Por un lado, porque la eficiencia del cable pues, es perfecta, va a tener pérdidas, pero son mínimas, por no decir nulas. Y por otro lado, porque al final estás reduciendo la carga inalámbrica de tu red. Lógicamente no es lo mismo tener a día de hoy que podamos tener 30, 40 dispositivos conectados por Wi-Fi entre bombillas inteligentes, enchufes inteligentes, termostato inteligente, las cámaras. Al final tenemos un montón de dispositivos que tienen que estar conectados por Wi-Fi sí o sí, porque no hay manera de llevar un cable RJ45 a la bombilla, por ejemplo. Pues conviene que los dispositivos que podamos cablear lo cableemos. Puesto lo que esté cerca del router, por ejemplo, pues no convendría instalar un switch y la tele, el NAS que tengamos ahí al lado de la tele, la consola que probablemente también tengamos, la propia tele, incluso el PLC al final lo tienes que conectar por cable. Entonces no está de más cablear todo lo que podamos cablear, ¿vale? Y como tal, pues ya sabéis que TP-Link también dispone de multitud de switches para dar una buena solución incluso al cableado, ¿vale? Y bueno, tan sencillo como ver los puertos que necesitas y la velocidad. Lógicamente aquí tampoco vamos a poner un cuello de botella poniendo un switch de 10-100 cuando tenemos una salida interna de 600 megabits por segundo. Estas hay cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y tan sencillo como conectar a la corriente, conectar los dispositivos y a disfrutar, ¿vale? Y esto lo hemos puesto, bueno, al final este webinar estaba un poco enfocado, bueno, lo llamamos enseñar desde casa, aprender desde casa. Está pensado un poco en la red doméstica. Las cámaras como tal forma parte de la red doméstica, pero no es un elemento importante, digamos. Es un elemento más de videovigilancia que surgió como tal, pues para conectarte de manera remota a cámaras y ver lo que está pasando. Entonces, ¿por qué lo hemos puesto hoy día? Porque al final la demanda, igual que la demanda de los router 4G se ha disparado estos días,
Y después del confinamiento, como decía Sergio, también se va a disparar porque vamos a mandar a los niños al pueblo y querrán ir con una conexión a Internet. Las cámaras se están disparando también ahora, sobre todo por el tema de enseñanza y por el tema de las videollamadas, ¿vale? Y las reuniones de vídeo. Al final, un profesor que no puede ir a clase a dar clase, pues lógicamente las están haciendo online. Entonces, me consta que hay muchos centros educativos que los niños están de 9 a 5 o de 9 a 2, paran para comer y luego siguen un rato asistiendo a clases de profesores que tienen que dar desde casa con webcams. Entonces, al final, nosotros tenemos dispositivos, nosotros tenemos cámaras que están pensadas para ver en remoto, cámaras de videovigilancia, ¿vale? Para conectarte en cualquier momento a través de la aplicación de tu móvil y ver qué está pasando. Pero al final no dejan de ser cámaras que siguen el estándar correspondiente, en este caso RTSP, y puedes utilizar ese stream de vídeo como entrada a diferentes herramientas de videollamada y videoconferencia, ¿vale? Como son, pues bueno, aquí Zoom, Skype, Hangout y Meet de Google, que son los que he probado. Seguramente el Teams también lo soporte. De hecho, antes me pareció verlo ahí. Al compartir mi vídeo, tenía la opción de elegir esta cámara, ¿vale? La C200 en concreto. Necesitas un software intermedio que sea capaz de transferir el streaming de vídeo de la cámara al Windows 10, al ordenador, ¿vale? Necesitarías un software adicional, además de este de videollamadas, pero se podría hacer, ¿vale? Y ahora vamos, bueno, yo diría que vamos a por la parte más importante. Lógicamente hemos visto la parte de entrada, que es los routers de acceso, router inalámbricos, y luego la parte final de dispositivos de usuario. Y vamos a lo que necesitamos para montar una red Wi-Fi, hacer un despliegue de red Wi-Fi óptimo y eficiente. ¿Vale? Lógicamente lo primero que tenemos que saber y lo primero que tenemos que conocer son las necesidades que tenemos nosotros de despliegue y cuáles son nuestros problemas, ¿vale? Con nuestros problemas me centro básicamente en el router que tenemos de acceso, el router que tenemos de operador y dónde nos lo ha instalado. Normalmente aquí poco podemos decir, porque al final el par de cobre de teléfono va donde está el teléfono, al salón, y entonces ahí es donde te van a instalar el router de ADSL. Para la fibra yo creo que podríamos haber tenido más mano porque la fibra la han estado tirando a medida que contratabas el servicio. Entonces lo mismo, alguien tuvo suerte y dijo, no, pues mira, aquí la fibra me la instalas en esta habitación del fondo o en esta habitación que está centrada y conéctame aquí el router. Pero al final yo creo que el router del operador normalmente está instalado en el salón, donde está el teléfono, donde va a estar la tele y el lugar principal. Que eso, lógicamente, no tiene por qué ser y seguramente no sea el lugar idóneo para instalar este router, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber, dónde está enchufado y hasta dónde llega, ¿vale? Si realmente me llega a donde lo necesito. Aquí en el ejemplo en cuestión, pues bueno, es una casa grande de 3 plantas y yo quiero que en el ático, como es mi zona de trabajo, pues ahí me tiene que llegar una buena conexión para asistir a mis reuniones por videollamada, para conectarme por VPN a trabajo y demás. En la habitación, pues bueno, también necesito una buena conexión porque tengo una tele 4K en la que quiero ver mis películas 4K y es en una zona de ocio. Entonces, ahí también quiero que me llegue. Entonces, tengo que tener bien claro cuáles son mis necesidades reales de despliegue Wi-Fi. Como os decía antes, si hay si eres una persona que, bueno, vives sola en tu casa, en tu apartamento de 50 metros cuadrados y tienes una buena conexión y el router del operador te cubre perfectamente de cobertura a tu casa, porque no es muy grande, pues ya está. No tienes necesidad de hacer despliegues adicionales. Otra cosa es que vives en una casa más o menos grande, si hay muchas personas y ya no es que solo necesites cobertura, es que necesitas una flexibilidad, que la red sea lo suficientemente flexible para adaptarse a cada momento, ¿vale? Que es lo que os decía antes. Pues para la parte de cobertura, lo más rápido, lo más sencillo y lo más económico, pues es un repetidor. Un repetidor que, bueno, yo la verdad es que siempre pienso lo mismo, que la venta de repetidores ha ido a más siempre, históricamente siempre se venden más, siempre se venden más, siempre se venden más. Eso es porque, lógicamente, el router del operador, lo que decíamos antes, que
Yo no he tenido quejas muy grandes del router del operador que me han puesto, pero al final, si la gente compra repetidores y la gente compra PLCs, es porque no cubre el router de acceso que le ha dado el operador, no cubre las necesidades en concreto de la gente, porque la gente siempre busca tener más cobertura, ¿vale? Entonces, la parte más sencilla y más económica es eso, poner un repetidor, vemos dónde nos falta, dónde tenemos necesidades de cobertura y lo pondríamos en un término medio entre el router y la zona donde necesitamos cobertura. Lo pinchamos ahí en un enchufe, botón WPS en el router, en el repetidor y a funcionar. Que la parte de WPS no está operativa porque el operador o porque tú lo has decidido cortar por seguridad, pues bueno, siempre tienes la posibilidad de acceder vía aplicación o vía interfaz web del repetidor. Accedes porque cuando pinchas un repetidor por primera vez lo que haces es emitir una wifi abierta que te conectas a tplinrepeater.net y ahí puedes configurar el equipo, ¿vale? Entonces la configuración es súper sencilla, básica, y aquí lo más importante, lógicamente, es elegir qué repetidor es el que necesitas. El mismo ejemplo que he puesto antes, si tienes una salida de internet de 600 megabits por segundo y te compras un repetidor que tiene un puerto Ethernet de 10-100, que ya te estás poniendo un cuello de botella, o que tiene una sola antena en 2,4, pues lógicamente ese no es el mejor repetidor, no es la mejor opción de compra. Si solo lo quieres para que te dé cobertura al baño del fondo, pues lo mismo sí, ¿vale? Pero si quieres dar cobertura a una oficina, a la habitación donde vas a hacer más uso, pues lógicamente esta no es la mejor opción. Nuestra recomendación es siempre poner un repetidor como mínimo de las mismas características técnicas inalámbricas del router principal. Si sabes que tu router principal tiene 3 antenas o es un 1750 Wi-Fi AC, pues que compres ese, un repetidor con 3 antenas de 1750, como es nuestro RE450. ¿Que sabes que es un 2x2? Porque tienes un FTTH de 50 megas y con eso te sobra, pues adelante. Lógicamente, si compras uno más avanzado, pues mejor, ¿vale? Pero como mínimo tiene que ser las mismas características técnicas que tu router, ¿vale? Lo que decía, al final el repetidor solo te hace ampliar cobertura, no te da flexibilidad en la red, ¿vale? Lo mismo pasa con los PLCs. Al final el PLC es otra solución que llega un poco más allá del repetidor. Quiero decir, al final el repetidor lo único que te hace es coger señal y te la repite, pero si tienes algún elemento en tu casa o la distribución de tu casa no es la idónea y un repetidor pues no te va a dar mucha utilidad, pues el siguiente paso para utilizar es un PLC. ¿Vale? Como sabéis, el PLC al final lo que te hace es coger la señal del acceso a Internet y enviártelo a través de la línea eléctrica. ¿Vale? Para ello tienes que tener un primer dispositivo conectado al lado del router, conectarle por cable Ethernet, pulsar el botón PAIR que está en los equipos y ya está, y ya has montado el camino del acceso a Internet a través de la línea eléctrica. En la parte de PLCs tenemos multitud de dispositivos y lógicamente tenemos también que tienen Wi-Fi, ¿vale? Entonces tiene un botón de clonado de Wi-Fi que igual una vez tienes montado el circuito, si le das al botón WPS del router y al botón clonado de Wi-Fi en el otro extremo, pues ya estás haciendo una extensión de la red Wi-Fi de tu casa, ¿vale? Entonces es una buena solución para extender el Wi-Fi, ¿vale? ¿Por qué surge la necesidad de PLCs? Por lo que decíamos antes, al final el Wi-Fi viene ya por especificación, viene limitada la potencia de transmisión y habrá casos en los que no sea posible saltarte pues ciertos elementos que tengas en casa, ¿vale? Entonces, para eso, al final, como la línea eléctrica sí la vas a tener en todo el hogar, pues es una buena solución. Aquí, igual que los repetidores, si haces una buena elección, perfecto. Si haces una mala elección, pues te puedes estar cargando la eficiencia de tu red. Igual, si tienes 600 megabits contratados y contratas y compras este PLC en concreto, que la salida Ethernet es de 10-100, pues el router que lo tienes aquí pinchado, pues ya te está limitando la velocidad de la red que tienes conectado a estos PLCs, ¿vale? Lo está limitando a 10-100, ¿vale? Entonces, igual que... Bueno, al final la tecnología que utilizamos para PLC, hay dos tecnologías, PLC, GHN y HomePlug, y al final la mayoría de fabricantes
al final, porque el fabricante de chipset es por donde apuesta, es por Homeplug, ¿vale? Homeplug AV y Homeplug AV2. Y hay dos tipos de dispositivos, el AV600, que es Homeplug AV, y el AV1300, que es Homeplug AV2, ¿vale? Esta es la velocidad máxima que va a coger en la línea eléctrica. Lógicamente esto es muy dependiente del estado de la línea eléctrica de tu casa. Si es una casa de 50 años y no has cambiado la línea eléctrica en todo este tiempo, pues lógicamente la eficiencia de la red PLC pues se va a ver mermada muy mucho. Y lógicamente también se ve mermada con los dispositivos que tengas conectados en la red eléctrica de tu hogar. Un aire acondicionado, una caldera. Entonces, bueno, todo eso va mermando un poco la capacidad de la red PLC, de la línea eléctrica, ¿vale? Perdona, con respecto al PLC, ¿puedes aclarar un poco también el tema de si tienes casas con diferentes fases? Pues bueno, al final, bueno, antes lo estaba comentando Ángel, que bueno, lo idóneo es que no pase por diferentes fases el repetidor, o sea, el PLC, ¿vale? Porque, bueno, pero sí decía Ángel que él tiene, bueno, una casa de 2 plantas y aunque tiene diferenciales distintos en la planta de arriba y en la de abajo, sí les llegaba algo de señal a través de la línea eléctrica, se saltaba, digamos, el diferencial de arriba. No, ¿vale? No es lo mismo diferencial que fase. O sea, las casas grandes normalmente tienes diferentes fases. Por ejemplo, tú tienes una fase que es única y exclusivamente en la cocina, en la cual enchufas la lavadora, todos los electrodomésticos, y una fase que a lo mejor puedes tener para lo que es el resto de la casa. Esas fases no saltan, no, el PLC no va a funcionar. Luego otra cosa adicional es que tú puedes tener fases porque tienes fases en diferentes plantas. Pero no me estoy hablando de Diego, las fases que tú tienes en la casa, que esas fases que tú comentas dependen de que tienes un automático derivado del diferencial principal para conectar a diferentes líneas según marca normativa, pues es lo que dices tú, uno cocina, otro fuerza, otro alumbrado, otro para el baño y demás. Al final, por detrás, están unidas en una misma línea tuya, es decir, sí que debería de saltar. El único caso que no salta de una fase a otra fase de tu cuadro automáticos es si los dispositivos que tú tienes en tu cuadro de automáticos de la casa son súper inmunizados, y eso es prácticamente imposible que suceda en una vivienda doméstica. En una fábrica sí, en una empresa sí, pero en una casa doméstica nunca montan dispositivos súper inmunizados que evitan que esa comunicación del PLC pueda pasar. Pero al final un automático es un interruptor que tiene una serie de medidas. Tengo varios dispositivos. Yo tengo ese problema. Yo tengo 2 fases totalmente diferenciadas. Sí. Si queréis, luego de todas formas lo podemos comentar a la que salgamos, o sea, a la que termine la sesión. Pero de todas formas, bueno, yo trabajo en TP-Link y tengo varios dispositivos TP-Link. Me salta la fase, pero es verdad que tengo una V600 que a lo mejor luego me llegan 80 megas al otro terminal al saltar de fase. Sí que es verdad que te merma la conectividad. Te merma un poco porque al final el diferencial tiene un sistema electrónico dentro que lo que hace precisamente es ver si el dispositivo que tengo en la otra punta está consumiendo más de lo que permite ese interruptor de control de potencia. Vamos, que sí que es cierto que merma un poco la calidad, pero no debería cortarla. No debería cortarla. Pero bueno, de todas formas, si quieres dejarnos en el chat la consulta y ahora te respondemos, o si quieres al finalizar te pego un toque y te cuento lo que vemos. Perfecto, bien. Vale. Vale, pues después esta parte, que al final la parte de repetidores y la parte de PLC lo único que pretende es aumentar en cobertura, pero no en flexibilidad. Lo que decíamos antes de la capacidad de la red para adaptarse a cada momento de los momentos del día, ¿vale? Las diferentes necesidades que tengas de red en cada momento del día. Entonces, para esto tenemos que dar el salto a las redes MES. ¿Qué es una red MES? Bueno, al final MES es una nueva tecnología que lo que pretende es montar una red mallada con distintos puntos de acceso en la que yo diría que tiene 3 puntos importantes. Uno es tener un único SSID, ¿vale? Ya la red te va a ofrecer un único SSID y la red va a decidir dónde te conectas, si a la banda de 2,4 o a la banda de 5. Otro punto importante es la parte de roaming, ¿vale? Que tú te vas a poder mover por la casa con tus dispositivos móviles, tus dispositivos Wi-Fi, te vas a poder mover por la casa y la red va a decidir a qué punto de acceso te vas a conectar en cada momento.
y eso va a ser transparente al usuario totalmente, ¿vale? Esto es como, al final el roaming en Wi-Fi parece algo nuevo, pero en dispositivos 4G lo llevamos viendo desde el principio del 4G. Lógicamente, los operadores de telefonía móvil no tienen una antena que den cobertura a todo el territorio nacional. Entonces, tú cuando te vas moviendo con el móvil y vas hablando por teléfono a través de la red móvil, tu móvil se va conectando a diferentes antenas y la señal y la llamada no se cae. Eso es el roaming. Entonces, lo que hemos cogido ha sido llevar en la parte Wi-Fi, hemos cogido esa tecnología y traerlo a las redes domésticas, porque cada vez es más necesario. Sobre todo teniendo en cuenta, bueno, vamos a acceder a esta parte porque lo veremos perfectamente con un gráfico, ¿vale? Entonces, esta parte MES, en TP-Link la hemos aterrizado como One MES, ¿vale? Bueno, también como Deco, pero vamos a ver primero la parte de One MES. Entonces, One MES al final no deja de ser una tecnología propietaria de TP-Link, que lo que trae es todas las funcionalidades MES a tus dispositivos domésticos, ¿vale? Entonces, la idea es que a corto plazo todos estos dispositivos, tanto como router inalámbricos, como repetidores, como router 4G, como PLC, router gaming, absolutamente todos nuestros dispositivos, con una actualización de firmware, te ofrezca la funcionalidad One MES, ¿vale? Al final lo que decía, ¿qué One MES? Pues mira, estos gráficos... Perdóname que estaba con otra historia, no te preocupes. Ah, vale. No, ya puedo conectarme contigo. Me conecto a tu escritorio y lo vemos juntos. Vale. Decía que, bueno, esta grafiquilla, bueno, se ve perfectamente el tema de roaming. En la izquierda vemos un escenario con un router tradicional y un extensor Wi-Fi. Entonces, en este escenario es el dispositivo móvil el que tiene que cambiar, el que él decide cuándo cambiar de una conexión a otra, ¿vale? Cuando pierde la señal del repetidor se conecta al router y cuando pierde la señal del router y encuentra la del repetidor, pues se conecta. Entonces, aquí sí se pierde la señal. Será 1 segundo, serán 2 segundos, depende del móvil. El cambio lo hará antes, lo hará después, ¿vale? Porque hay muchos casos que efectivamente al final la señal del router no la terminas de perder del todo. Siempre tienes una rayita. Entonces, por ejemplo, en este caso, si tienes una rayita del router aquí y tienes 4 rayitas de cobertura del extensor, probablemente muchos móviles decidirán quedarse conectado al router aunque la cobertura sea peor, ¿vale? Eso no pasa con One MES y con las tecnologías MES. Al final la red va a decidir cuándo el dispositivo tiene que cambiar. Cuanto la cobertura sea mejor en este dispositivo que en este, que tenga más rayitas de cobertura en este que en este, pues la red le va a decir que se cambie, ¿vale? Y sobre todo, y fundamental, aquí, si os fijáis en el móvil, aquí sí va a cambiar de red y aquí no cambia. Esto es importante en videollamadas, que se puede cortar la comunicación o se puede pausar unos segundos, y sobre todo en conexiones seguras por HTTPS a bancos, por ejemplo, que aquí se va a cortar la comunicación, pero aquí no, ¿vale? Y otro punto importante de las redes MES es que son redes inteligentes. En el ejemplo de arriba es un repetidor estándar con un router estándar. Todos estos dispositivos están conectados en la banda de 2,4 y estos de abajo en la banda de 5. ¿Qué pasa? Pues lógicamente si tienen más dispositivos conectados en la banda de 2,4 pues probablemente se colapse. La red no se va a dar cuenta de esta situación y todos estos datos se van a perder, ¿vale? O se pierden o estás 2 segundos hasta que reconecta o vete a saber, ¿vale? Pero aquí el comportamiento, los móviles, como veis aquí, lo van a notar. ¿Qué pasa con una red MES? Que es lo suficientemente inteligente como para ir moviendo los datos entre las diferentes conexiones entre unos dispositivos y otros, ¿vale? Si os fijáis aquí, pues va habiendo movimiento de paquetes entre unas redes, entre una banda y otra, para que esto no pase, ¿vale? ¿Qué dispositivos son los que van a soportar One MES? Pues bueno, nuestra idea, lógicamente iremos a cualquiera que sufra, que tenga una actualización de firmware o hardware, pues vamos a intentar meterlo. Lógicamente para esta funcionalidad requieren de chipsets más potentes, entonces no va a ir a absolutamente todos los dispositivos, pero bueno, esta es nuestra idea. De momento estos son 11 routers Wi-Fi, incluyendo ya los próximos AX. A estos routers DSL, ¿vale? A estos 3G, 4G que hemos visto antes, el 200, el 400 y el 600. El 600, de hecho, ya lo tiene. Y extensores de cobertura, ¿vale? Y PLCs. O sea, la idea es llevar One MES a todo lo posible. Y esto va a ser muy transparente
al usuario. Quiero decir, mira, si entramos en un simulador del MR600, por ejemplo, pues al final OneMesh es esto. Simplemente en esta pestaña de OneMesh aquí te van a aparecer todos los dispositivos OneMesh que tienes en el hogar. O sea, va a ser totalmente transparente para el usuario. Tú llegas, pinchas el repetidor, le das al botón WPS de los dos para conectar el repetidor y ya está, automáticamente se va a montar la red OneMesh. ¿Vale? Esto en cuanto a OneMesh, que va a ser lo novedoso y en el futuro. Lo que pasa es que nosotros ya llevamos tiempo trabajando con las tecnologías Mesh y sacamos hace más de 2 años, yo diría que los decos. Tenemos una gama de productos que son los decos, ¿vale? Hay multitud de productos, Deco M5, Deco M9, Deco P9, que la idea original es la misma que Mesh, ¿vale? La idea original es montar una red mallada en el que podrás montar tantos dispositivos como sean necesarios para dar cobertura a todo tu hogar. Nuestra recomendación es montar como mucho 10, pero vamos, ya os digo yo que el pack, por ejemplo, el pack de 3 del Deco M9, en teoría te da cobertura a una vivienda de más de 600 metros cuadrados. Luego habrá que ver, lógicamente, en la práctica cómo es la distribución en concreto de tu hogar, pero vamos, con 2 o 3 dispositivos deberían ser más que suficientes. Y la idea es no hace falta cablearlos, esto directamente lo enchufas al enchufe y ya está, ¿no? Eso es. Wifi, todo. Eso es. Efectivamente, la idea, el único que tienes que cablear obligatoriamente es el principal. El principal sí lo tienes que conectar al router del hogar, al que te da acceso a Internet. Este sí tiene que estar cableado y los otros, los que pongas, no hace falta. Tú cuando conectas el segundo, luego lo veremos en la aplicación, cuando conectas el segundo, automáticamente se conecta con el primero por Wi-Fi y el tercero también. Lo que pasa es que es bueno tenerlos cableados. Al final, si os fijáis aquí, este se trata de un Deco, el M7, que tiene PLC, soporta PLC también. Entonces, si os fijáis aquí, tiene un canal de comunicación de 400 megabits por segundo en la banda de 2,4, tiene otro canal Wi-Fi en la banda de 5G de hasta 867, tiene además una V1000, ¿vale? Otro giga de conexión por la red PLC, por la línea eléctrica, pero si tienes la casa cableada y los puedes cablear, añadirías aquí otro canuto adicional, otra línea de comunicación adicional de 1 giga, que es el cable Ethernet. Entonces, al final, de la salida a Internet que tenemos de 600 megabits por segundo, lo que hablábamos antes, de que lo que tengas contratado, estábamos hablando que el ancho de banda que tienes tú en tu casa de tu red Wi-Fi es una barbaridad. Son 1.300 por la parte Wi-Fi, 1.000 en la línea eléctrica y otros 1.000 en Ethernet si es que lo tienes cableado. Entonces, hablando de un ancho de banda de 3.700 casi, ¿vale? Entonces, es bueno tenerlo cableado. No es obligatorio, lógicamente, porque ya bastante canales de comunicación hay entre unos y otros, pero es bueno. De hecho, vamos, es otro canal más. Y esto aquí estamos hablando del Deco M7 o M5, que solo tiene 2 bandas. El M9, por ejemplo, tendría una tercera banda aquí adicional de 5G, de 5 GHz, que está sumando otros 867 megabits por segundo aquí a este canal, ¿vale? Que además ese es el único que se utilizaría para todo el tráfico de backhaul. Todo el tráfico, lógicamente, estos 3 dispositivos hablan entre sí para ver, para tener toda la información de la red, y eso también es tráfico que se consume de este ancho de banda. Entonces, el M9, en el caso en concreto del M9, pues todo este tráfico de la red, lo que viene siendo el backhaul, pues se haría a través de una banda específica sin restar ancho de banda al tráfico del usuario, ¿vale? Y bueno, está un poco la gama de productos. Ahora veremos alguna cosilla más en la aplicación, pero bueno, está la gama de productos que tenemos de Deco. Como hemos visto antes, toda la gama de productos OneMesh es la que es. Vamos a intentar llevarlo a PLCs, a repetidores, a router 4G, a router inalámbricos, y van a ser todos compatibles entre sí, entre OneMesh. Los Decos, lógicamente, son todos compatibles entre sí. Puedes arrancar y montar una red con 2 Decos M9. Si ves que necesitas algo más de cobertura porque hay alguna zona en concreto que no te llega y crees que necesitas algo más, pues puedes optar por meter un repetidor de estos pequeñitos, el M3W, que es este pequeño de pared, añadirlo a tu red Deco M9 Plus. ¿Vale? O sea que es muy escalable. Con estos Decos puedes montar una red escalable en la que la puedes cambiar en cualquier momento que surja la necesidad, ¿vale? Y con esto ya... Vale. Un segundito, Juan, que te interrumpa. Sí. Que ya llevamos 1 hora y bueno, la gente también tendrá que
Sí. Mirar lo de la comida y tal. Simplemente comunicaros, hemos terminado esta es finalizada la presentación. Juan quería hacer una demo online, ¿no, Juan? Sí, eso es. Justo iba ahora, eso sí. ¿Sobre qué es la demo que nos quieres hacer? Nada, básicamente es la facilidad de uso que tienen los decos. Es ver un poco la aplicación. Nada, son 2 minutos o 3 minutos, no es mucho más. Para la gente que a lo mejor dice, bueno, ya llevamos una hora, que nada, vamos a hacer una pequeña demo, son 5 minutitos, por si queréis ver el entorno gráfico, cómo funciona, lo fácil que es. Eso es. Esta es la aplicación que os decía, ¿vale? Y bueno, la diferencia también que tiene OneMesh y Deco, al final OneMesh no dejan de ser router de toda la vida, digamos, y la gestión se hace a través de las interfaces del router. Tienes que conectarte a la 192.168.0.1, tener un mínimo de conocimiento para saber lo que estás tocando. Y con Deco nuestra idea no era esa, con Deco nuestra idea era facilitar la vida al usuario. Y facilitar la vida al usuario significa simplificarlo. Lógicamente, yo puedo entrar en el router del operador, cambiar 4 cosillas, redirigir 4 puertos, pero probablemente mi madre no tenga ni idea y mi hermana, pues probablemente tampoco. Entonces, también de eso surge la necesidad de montar los decos, de sacar los decos con esta interfaz gráfica de móvil, que todos ya estamos más habituados a la utilización de aplicaciones en el móvil. Y básicamente esto va al hilo de la flexibilidad de la red, ¿vale? Que ya de por sí una red Deco, una red Mesh, va a ser flexible y se va a adaptar a todos los cambios que tenga la red a lo largo del día, pero tú puedes ir un poco más allá. Puedes ir a la aplicación Deco, irte a la parte de calidad de servicio y puedes priorizar tipo de tráfico. Quiero decir, o priorizar dispositivos. Aquí hay 2 tipos de calidad de servicio. La priorización por aplicación, que es esto de arriba, que tú puedes priorizar en general, pues bueno, no prioriza ningún tipo de tráfico en particular. Puedes priorizar el gaming, puedes priorizar en streaming, porque sabes que justo ahora está habiendo una sesión el Peque está asistiendo a una clase virtual del cole y necesitas priorizar streaming o priorizar navegación o priorizar chat. O ir un poco más allá. Priorizar lo que consideres. Gaming, pues priorización 0. Chat, no hace falta que me llegue tan rápido. Quiero decir, ese tráfico no lo priorices porque tarde o temprano voy a recibir el mensaje. Y las descargas, pues ahora mismo no estoy descargando nada y no priorizo. Solo priorizo el streaming y la navegación. ¿Vale? Entonces, aquí con con una aplicación y de una manera muy rápida y muy sencilla, puedes priorizar tipos de tráfico y también puedes priorizar dispositivos. Aquí, como si os fijáis, tengo priorizado este dispositivo, el Galaxy S10, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Que el ancho de banda total, que lo configuramos aquí abajo, pues tengo un dispositivo priorizado en el que se me va a reservar siempre un ancho de banda específico a estos dispositivos que tengo priorizados, ¿vale? Y de una manera, como he visto, súper rápida y súper sencilla. Y otra parte importante, como estos días el Peque o los peques van a tener un descontrol importante porque no vas a poder estar todo el rato encima de él viendo dónde se conecta, qué se conecta, cuánto tiempo, pues es muy recomendable, pues mira, la utilización de controles parentales, que puedes montar aquí una regla súper fácil para que solo se conecten 2 horas al día, los dispositivos, especificas aquí qué dispositivos están configurados, en este caso el Galaxy S10, puedes añadir más dispositivos a esta regla de manera súper rápida, súper sencilla y puedes configurar dónde quieres que se conecte y aquí te diría información de dónde se ha conectado. Mira, ahí por ejemplo se ha conectado 0,5 horas, media horita se ha conectado. Solo 6 minutos al Play Store, 6 minutos también a Google, Skype ha estado 5 minutos. Entonces aquí ves de manera rápida y sencilla dónde se ha conectado el Peque y le puedes controlar dónde se conecta. Hay varios perfiles creados ya por defecto, niño, preadolescente, adolescente y adulto, y puedes indicar aquí, pues mira, pago por navegar, se lo bloqueo, contenido adulto lo bloqueo, las descargas, juegos, de manera muy rápida y muy sencilla, tienes control, puedes controlar las conexiones de tu red. No solo a niños, lógicamente. No, por ejemplo, si por ejemplo yo tengo un problema con el juego, pues mira, aquí con estos controles parentales pues ya me puedo bloquear de manera fácil y rápida pues todas las webs de apuestas y demás. ¿Vale? Y esto era todo lo que os quería enseñar aquí. Como veis, súper rápido y súper sencillo. En los routers, lógicamente, todo esto también lo puedes hacer, pero ya es de manera más complicada. Por ejemplo, la calidad de servicio
que aquí tenemos de un vistazo rápido y fácil, probablemente en el router de tu hogar lo vas a poder hacer con un puerto, con un protocolo y con a nivel de aplicación, pero aquí de manera rápida y sencilla se puede hacer en muy pocos pasos. Y esto es todo lo que tenía que decir. No sé si hay preguntillas. Madre mía, es que de ver los dispositivos a todo lo que pueden hacer va un mundo, ¿eh? Sí, sí. Sí, porque y te digo lo que a lo mejor pensará mucha gente. Son dispositivos que vemos habitualmente. A ver, sois líderes, lo podemos ver en MediaMarkt, lo podemos ver en cualquier retail, ¿no? Y joder, están ahí, tío, pero llegado el momento, y más ahora con el teletrabajo, vemos todas las capacidades que tienen y la verdad es que alucino. Sí, no, y en muchos casos estará infrautilizado. Habrá gente que se lo compre sencillamente, hablando ahora de los decos, habrá gente que se lo compre, no, porque me han dicho que da muy buena cobertura. Y toda esta parte de la aplicación que puedes hacer, pues seguramente la gente no entre a verlo o no entre a configurarlo, pero la verdad es que te permite mucho. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta que le podemos ayudar, le podemos contestar. Si no, ya sabéis, vais a recibir la grabación de la sesión y la presentación también para que podáis contrastar. Y bueno, nos tenéis a vuestra disposición para cualquier duda que os surja a futuro o ahora si compartir la presentación le puede surgir a algún compañero vuestro, no dudéis en contactarnos. Vale, pues oye Juan, muchísimas gracias a ti y a Tepelín por vuestra ayuda y joder, lo clarito que lo has dejado todo y toda la aclaración sobre vuestro proyecto. Vale. Muchas gracias a vosotros. Venga, un segundito. Sí. Ángel, ¿hay alguna pregunta? Perdón, es una pregunta que había mandado, que había dicho Jesús González y otra persona que no me queda con el nombre. Diego. Era un tema de PLCs. Sí. Pues cuéntanos, Diego. No, yo la duda que tenía era eso, el problema que yo tengo detectado a nivel de PLC es el tema de que en muchos casos, cuando tengo que instalarlo en algunas casas donde sé que hay fases totalmente diferentes, no consigo que me funcione. Claro, con lo que me estáis comentando, yo ya no sé si es por el tema de todos los dispositivos que puedan tener conectados en la propia red eléctrica, si por el tipo de instalación que puedan tener en dichos domicilios, o si realmente es porque entre una fase y otra fase baja tanto lo que es, dependiendo de cómo sea la instalación, baja tanto lo que es el ancho de banda, que no consigo que me funcione en aquellos sitios donde no está cerca del... que yo sepa que está en la misma fase, vamos. Yo la experiencia que tuvimos, bueno, aquí está Juan que trabajó en Tepelink. Cuando trabajamos en Tepelink un día haciendo unas pruebas, nos dimos cuenta que con un PLC que nos funcionaba la red era desde el laboratorio donde trabajaba en la parte técnica a una sala de reuniones, habíamos puesto un PLC pues, para hacer nuestras pruebas. Una de las compañeras encendía microondas para calentar un café o para calentar la comida y se caía la red. O sea que el estándar de la red PLC es verdad que está definido, pero no es todo lo estable que puedas llegar a tener con un cable o todo lo estable que pueda llegar a ser con un wifi. Claro, yo estoy de acuerdo con eso. El problema es que cuando la única forma que tienes para intentar llegar allí, bueno, ahora puedes hacer con la tecnología MES, pero, por ejemplo, mi caso es muy particular. Yo trabajo muchas veces en domicilios, que son domicilios antiguos, en el cual caso en particular. Yo trabajo mucho en Mallorca. Allí las casas en Mallorca... Te escucho un poco mal, perdona. Diego, te escuchamos un poquito regular. ¿Me escucháis mal? Ahora. Yo trabajo mucho, por ejemplo, en domicilios en Mallorca. La construcción en Mallorca no es como aquí en Madrid, donde puede haber un ladrillo. La construcción en Mallorca el ladrillo hecho es una especie de arena que el traspaso a través de ondas entre una habitación y otra es prácticamente imposible. En cuanto saltas a la tercera habitación, ha caído radicalmente. Entonces, o cableo, que en muchos casos no puedo cablear, o me tengo que apoyar en la infraestructura de PLC.
En esos casos, lo que sí veo es eso, que hay muchas veces que la única opción que yo tengo es el PLC. Sí. ¿Y qué equipos utilizas? Quiero decir, tenemos, como decía antes, tenemos dos tecnologías, el HomePlug AV y el HomePlug AV2. Entonces, yo creo que me consta que los dispositivos que tenemos, que lógicamente son más caros, porque tienen un mayor ancho de banda en la parte de línea eléctrica, los HomePlug AV2, tienen un mejor nivel de protección en cuanto a la parte eléctrica. Y es más, incluso a través de la aplicación TPPLC puedes configurar diferentes calidades de servicio. Bueno, entonces, te recomiendo que utilices... Hasta ahora yo no utilizo tecnología TP-Link. Hasta ahora yo estaba utilizando la tecnología de Devolo. Vale, pero al final, vamos, yo te diría, al final los chipsets que montamos, tanto en Devolo como a no ser que sea tecnología GHN, que es la otra tecnología, que no sé si es Devolo quien lo montaba. Ahora no recuerdo si era Devolo, pero al final los chipsets que se utilizan para PLC son los mismos. Entonces, los problemas que te encuentres con dispositivos TP-Link de HomePlug van a ser los mismos que te encuentres con otro fabricante que utilice también HomePlug. A no ser que utilice GHN, y desconozco si esta tecnología GHN se comporta mejor en cuanto a la línea, en cuanto a inestabilidades de línea eléctrica. Entonces, yo te recomendaría que por nuestra parte TP-Link utilices, por probar, a ver alguno con HomePlug AV2, que serían ya los AV1300, que además de darte un mayor ancho de banda, y si se ve mermada la capacidad eléctrica, pues aunque te baje, no lo vas a notar tanto como en un AV600, ¿vale? Entonces, pruébalo a ver si con eso te va un poco mejor. Ya te digo que yo creo que también con HomePlug AV2 se incorpora algún elemento ya adicional para mejorar el tema de interferencias. Vale, no, esto puede ser porque cuando yo probé esto fue al principio de que salió todo el tema de lo que es los PLCs y como vi que no me daba solución, tampoco en esos domicilios no he vuelto a probar. También es cierto que las cosas como son la red eléctrica, hace unos años las hemos cambiado, entonces se podría volver a probar, pero efectivamente deja mucho que desear. Pues pruébalo porque hace poco, como sabes, trabajamos también con operadores, con Telefónica, Orange y Vodafone. Sí. El año pasado le dejamos algún equipo, la verdad es que de los más potentes a Telefónica, el 9620, para que lo probara, para ver si podía cuadrar en alguna oferta comercial que tuvieran. Y hicieron varias pruebas y en casas de 2 alturas, de 3 alturas, con distintas fases. Y no se quejaban de que no les llegaba los 1000. O sea, ellos buscaban tener 1 giga por línea eléctrica y como nuestros equipos son AV1300, pues esperaban más capacidad, más ancho de banda. Pero les llegaba a los 150, 200 perfectamente, en escenarios complicados. No en Mallorca, ¿vale? Pero era en una casa de dos plantas en los que la red eléctrica pues era la que es. Entonces te recomiendo que le eches un vistazo a estos por probar a ver si con esto hemos mejorado algo, ¿vale? Perfecto. Pues muchísimas gracias. Juan, gracias. Tenemos también una consulta de Jesús. ¿Perdón? Sí, no, era esa la pregunta que voy a hacer. Para un home, por ejemplo, ¿qué recomendáis para que soporte lo que es la parte del Fast Writing, ¿no? y estas cosas? Un AC, un 1750 más luego un PLC X, ¿qué modelo exacto más o menos recomendáis? ¿En qué escenario has dicho, perdona? Que no lo había entendido. Sí, home total, ¿vale? Que no te llega la cobertura a lo mejor al salón, etcétera, cual. Entonces decir, bueno, pues cogemos un AC 1750, ¿no? Por ejemplo, que saldría más... Un router, ¿vale? Sí, porque es la parte primera de un router, una antena que no lo vas a utilizar como router, pero bueno, lo vas a utilizar solamente como antena para que te dé una buena cobertura y que sean todos compatibles o tener todos de la misma familia o que sean compatibles para que te soporte la parte esta de fast writing, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué PLC, por ejemplo, podría ser compatible con esto? ¿Y qué router o qué dispositivo de antena recomendaríais para un home? A ver, yo para ahora lo que recomendaría, como One Mesh, es lo que decía antes, estamos arrancando ahora a soportarlo y casi todos estarán disponibles en breve y demás. Yo ahora lo que más recomiendo para dar una cobertura total a un hogar, a una casa normal, a un apartamento, bueno, incluso a casas de 2 alturas, es la familia Deco. Es lo que mejor se comporta a nivel de cobertura doméstica.
quiero decir. Y es lo que decía antes, que puedes tener, si tu idea no es cambiar el router principal del operador. Yo tengo un firewall directamente puesto, entonces no. Pues es que te recomendaría. Yo tengo un Forti ahí puesto directamente. O sea, yo tengo el conversor de medios y la parte del point to point directamente lo tengo en una interfaz y lo negocio directamente con un conversor de medios. Voy a un firewall. Y luego del firewall tengo que sacar una antena, que tengo sacado una antena, lo que pasa es que, bueno, es una antena WarriPay. Y luego ya tengo un PLC para llevar la parte del salón. Y el PLC ya tengo 2,4 y 5. ¿Qué pasa? Que cada uno también es de un fabricante. Que la problemática es que llega la señora y se me queja y me dice, es que no tengo cobertura. Y digo, ya, pero es que porque te has cambiado de sitio, estás en la cocina, ahora estás en el salón y luego estás en el dormitorio y estás con poca cobertura porque no te hace flash roaming. Entonces, bueno, pues cambio absolutamente todo, ¿no? A la misma tecnología para que me pueda hacer esto. La cuestión es home, o sea, pues al final yo... claro, si me cojo el Mega Cojo Guay de 319 euros, pues claro, pues va a ser que no. Claro, pues ya al final Jesús, yo iría por un Deco M9. Con unos Pringles, tío, que te conocemos. Si no vas a estar dando guerra... Siempre te puedo llamar a ti para que vengas y me lleves y me traigas los ceros y los unos. Joder, tío, macho. Siempre igual. Dice Pedro Campos, Deco M4, M5 o M9. El M9, eso es. El M9 se lo compró Adrián este fin de semana o el lunes, no me acuerdo. M5, sí. Y le va muy bien, tío. Eso es. O sea, ahí ya nos vamos a gama de precio. Como dice Pedro, el M4 es el gama baja, el M5 es el siguiente y el M9 es el más alto de gama. Yo diría que el M4 te viene en un pack de 2, el M5 te viene en un pack de 3 y el M9 podrías tenerlo en un pack de 2. Yo creo que por 300, es como decías tú, al final te compras un pack de 2 M9 por 300 euros y eso te va a dar cobertura de sobra. ¿Que quieres algo más económico? Pues probablemente el M4, hay un pack de 2 M4s o de pack de 3 que el otro día me pareció verlos en Amazon por 100 y poco y eso te puede cubrir. Estás hablando de PLC. Deco, tecnología Deco, dispositivos Deco. M4 Yo no es PLC, giga, ¿eh? Sí, el M4 sí es el E4 el que es puertos Fast Ethernet. El Deco E4 es el que tiene puertos 10-100 y es igual que el M4, pero puertos 10-100. El M4 es el que tiene puertos giga. Y yo PLC no te recomiendo. Yo te recomiendo porque al final PLC, a no ser que te vayas a un PLC One Mesh, que ya tendrías que poner un router One Mesh, no vas a tener roaming entre los puntos de acceso. Esa es la pregunta, que todos sean de la misma familia. Por eso te digo, si te coges una C1750, luego te pillas... ¿Qué PLC te puedes pillar para que sea compatible precisamente con eso? Mira, al final aquí tenemos los dispositivos. Mira, estos son los routers que ya a día de hoy tienen One Mesh, el Archer C6, la versión 2, bueno, pero esto es versión de USA, el Archer A7 y el Archer C7. Estos son los que lo tienen a día de hoy el One Mesh. Y luego los PLCs, si te fijas, de momento no hemos sacado ninguno que tenga One Mesh. ¿Vale? Son todos los que tenemos en cartera, son todos coming soon y son los que estarán en breve. Por eso te recomiendo, y además es que funcionan de lujo, son los Decos. Y ya en base a los metros cuadrados que quieras cubrir, que te vayas a por un M4, un M5 o un M9. A ver, al final la diferencia... la foto de los Decos porque no sé qué dispositivo es ese. Perdóname. Sí. Redondito. ¿Él? Un tubo. No sé qué ha habido. No sé quién ha hablado. Pero... Sí, un tubo, el que es un tubo. Sí. Vale. Esto es de aquí, mira. Vale, pero eso, claro, ¿cómo hago que llegue la señal ahí? ¿Son claro, el primero... repetidores? No. Tienen dos modos de funcionamiento. Uno como punto de acceso y el otro como router. El principal lo tendrías que conectar a la salida a internet. Este es el principal. Este sí va por cable conectado a la salida a internet que tengas, ¿vale? Y los otros ya son inalámbricos. Vale, entonces, son repetidores de señal. O sea, como me vaya un poco más del sitio, voy a perder toda la... Pues te recomiendo, mira, el P9. El P9 tiene también tiene PLC, soporta una V1000 por Powerline. ¿Vale? Entonces, además de hablar entre sí por la banda de 2,4 y por la banda de 5G, de 5 GHz, también se conectan entre ellos a través de la línea eléctrica. Entonces, el P9 es el que mejor se adaptaría. Si tienes dudas de que la cobertura vaya a ser regular o demás, o que los muros son muy gruesos o demás, pues cógete un P9 que te aseguras que por línea eléctrica se van a comunicarse entre ellos. Ok.
De todas formas, Jesús, si quieres luego te llamo con Adrián, ya te digo, se lo compró el lunes y está encantadísimo. No te preocupes, si ya más o menos me hago la idea. Vale. Te hago la idea. Lo único que PLC Classic y tal todavía no tenéis a nivel de low cost, que se integre con FastRAM y todas estas cosas. Eso es. Pero bueno, yo creo que el P9, no sé, mira precios de, bueno, mira precios a ver lo que te puede cuadrar. Efectivamente, en OneMesh, si quieres, puedo preguntar a ver cuándo llegan. Puedo preguntar, informar a Ángel y a Sergio a ver cuándo van a llegar. Porque los puedo hacer un primeros. escalado. Me puedo coger una antena, yo qué sé, un Archer A7, por ejemplo, Sí. y ponerlo, y luego con eso ya me va a ampliar y me va a mejorar la cobertura. Y el día de mañana, cuando ya salga el dispositivo, quito el PLC que tengo un pelín guarro tal cual, coger el otro y ya ampliar, ¿sabes? Eso es, también. Vale. Muy bien, pues muchísimas gracias, señores. A ti, Jesús. A vosotros. Muchas gracias. Un beso, hasta luego. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos y os mandamos la presentación con el vídeo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, chicos.